¿Cuáles son los genes de un campeón? ¿Un campeón nace o se hace? Si no perdés, no podés disfrutar la victoria. Imposible es nada. Fallé una y otra vez, por eso conseguí el éxito. Esto piensan los deportistas. Nosotros te lo contamos. ADN Deportivo. ADN Deportivo. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Aquí estamos en ADN Deportivo arrancando una nueva jornada, día jueves, 4 de la tarde aquí en Radio Argentina, AM570, por supuesto en el 90.1 en Río Cuarto, en el 105.5 en Puerto Madryn. Estamos a nivel federal, a nivel nacional, nos pueden escuchar en todos lados, también por supuesto en las plataformas oficiales de la Confederación Argentina de Deportes. Arrancando una nueva jornada, por supuesto, con la compañía de siempre. Ariel Ludueña por un lado, Santiago Caruso por el otro. Muchachos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Nacho? Buenas tardes, tanto para vos, para Santi, como para todos los oyentes. ¿Qué tal, Nacho, Ariel, compañeros, oyentes? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, se nos está acercando el final de esta primera semana, ya ante el último día, jueves. Bien, ¿o no? Vamos bien. Por lo menos estamos por completar la primera semana, no es un detalle. Envidio tu capacidad para saber en qué día estamos. Para mí son todos domingo a la tarde. Aparte tiene un optimismo, Caruso. Tremendo. No, bien arriba, una cosa muy interesante lo de Caruso. Ya se va a enterar a Chita Ludueña por qué es que tengo que estudiar qué día es de la semana, porque por supuesto que para mí también todos son iguales. Bueno, Caruso arrancando la semana bien arriba, ya la tarde, ¿no? Del día jueves, Ludueña más normal. Banco mucho ese vasogenismo que tiene el señor Caruso. Tremendo. Bueno, y en relación a esto, hoy vamos a hablar con Juan Pablo Scarpinelli, quien es psicólogo y también nos va a hablar de la psicología deportiva, por supuesto. Vamos a ver si analizamos a Caruso, ¿no? Me parece que también tiene que ir por ahí un poco esto. Se puede hacer un picnic el profesional, ¿eh? Un picnic. ¿Queréis que el programa duraba 1 hora y media? ¿Hay que analizarlo a Caruso? ¿Qué vamos? ¿Tipo Feliz Domingo? Hasta la 9 de la noche. Estamos complicados. Bueno, escúcheme, Caruso, le hablo a usted. Y por supuesto a la gente que está del otro lado. Día jueves, 3 de junio, y usted es el encargado del rincón en las efemérides. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué hay de acontecimiento importante que ha surgido en el día de hoy? Antes que nada, es 4 de junio, por eso nos vamos a Perdóneme, 4 de junio, estoy en cualquier lado. Estoy en cualquier lado. Bien, es que son todos los días iguales. Acabo de graficar lo que yo dije. Es muy difícil saber en qué día estamos. Son todos los días iguales. Y yo, lo único que los distingue es que un día como hoy, un 4 de junio, pero de 1982, ya casi 38 años, si no me fallan los cálculos, sí. La verdad que no soy muy bueno para las matemáticas, Diego Armando Maradona sellaba su arribo al Fútbol Club Barcelona. En un periodo de tiempo un tanto particular, en las vísperas del Mundial que disputó en España. Bueno, justamente fue la primera Copa del Mundo de Diego Maradona, que se integró al equipo dirigido por César Luis Menotti, que venía de conseguir el título en el Mundial de 1978, organizado justamente por la Argentina. Bueno, en España dicen que esta firma, ¿no?, del contrato como que generó cierta expectativa a la actuación de Maradona en aquel Mundial, la cual, a ver, si bien contó con algunos episodios destacados, como por ejemplo un clásico contra el Real Madrid, en el cual jugó un muy buen partido Maradona, hizo goles. Si no me equivoco, es la recordada imagen de que gambetea al arquero y termina definiendo. Hace un gol muy similar también en un clásico Boca River. Corregime, sí, Ariel. Hace un amague, pasa un defensor de Real Madrid y se estrella contra uno de los postes del arco. Es una de las exactamente. más conocidas de su paso por Barcelona. Exactamente, una imagen que se asemeja mucho también a un superclásico en la Bombonera, desparramando a Filiol y también con Pasarela tratando de evitar el gol en la línea del arco. Perdóneme, Caruso, Ludueña, ¿usted lo pudo ver en vivo y en directo?
Sí, señor, usted quiere sacar chapa de la edad, pero sí, claro que lo vi. No, Bien. siempre es muy necesaria la opinión de la gente experimentada y que, por Gracias supuesto, por que habla con decirlo tan fundamentos, ¿no? solapadamente, señor Caruso. Con fundamentos. Pero otra de los datos más destacados que tuvo el paso de Maradona por Barcelona fue una batalla campal que se produjo una final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club de Bilbao. Creo que justamente el trayecto en el que Diego Maradona se calzó la camiseta blaugrana quedó de cierta manera un poquito manchado, no sé si es manchado, pero sí marcado por este episodio que generó un revuelo mundial, porque todo sucedió ni más ni menos que ante la atenta mirada del rey de España en ese momento que estaba presenciando la final de la Copa del Rey. Exactamente, Bien. de hecho, inclusive tuvieron que reunirse con el rey a pedirle disculpas a ambos planteles. Luego de ello, el contexto fue el primer partido con Athletic de Bilbao, luego de la lesión de Maradona, de la famosa lesión contra Andoni Goicoechea, que justamente era jugador del equipo vasco. En la revancha pasó lo que pasó con los incidentes conocidos y harto vistos en diferentes plataformas digitales. Sin dudas. Bueno, ese fue el último partido de Maradona en Barcelona, luego partiría al Napoli, donde se convirtió en una leyenda absoluta. Pero bueno, algunos de los rasgos que dejó el paso de Diego Armando Maradona por Barcelona, una tierra que vaya si tiene su nombre argentino escrito con Lionel Messi. Bien, hemos contado la efeméride del día, la ha contado el señor Santiago Caruso. Solemos cortar el bloque con esto, pero vamos a cortarlo con los títulos. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos un programa totalmente cargado, un programa que va a dar que hablar seguramente. Vamos a hablar, como les decía, con Juan Pablo Scarpinelli, que es psicólogo, licenciado en psicología en la Universidad Nacional de La Plata, gentileza de FUSADE, por supuesto. Vamos a hablar con los papás de Micaela García en la columna de género de Ilia Costa. Así que si les parece, muchachos, metemos los títulos y ya cerramos este primer bloque. El primer impacto del día tiene que ver con que Riesca entrenó sin permiso. AFA inicia una investigación y el club pide disculpas. El equipo fue fotografiado en la cancha realizando diversos ejercicios con y sin balón en plena cuarentena y obviamente la casa madre del fútbol evalúa una sanción. Saber que ni siquiera llegue preparada me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos juegos. También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Estas son palabras de Delfina Piñatelo, que hizo hoy por la mañana la joven nadadora, una de las grandes promesas que tiene el deporte nacional, puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio para el año que viene. Analizan reducir de público en las ceremonias de los Juegos Olímpicos 2021. Las pruebas olímpicas que fueron aplazadas hasta el 23 de julio de 2021 reducirán el número de espectadores en las pruebas deportivas o bien fijarán un formato mejor para evitar riesgos de contagio. Pausa y seguimos. ADN Deportivo. ADN Deportivo. La radiodifusión también es servicio. Y en Radio Argentina queremos acercarte unos consejos. Ante la menor duda por tos, fiebre alta, dolor de garganta o dificultad para respirar, comunicate al 107 y al 148. Respetá la cuarentena. Quédate en casa. Quédate en casa. Recordá que al coronavirus lo vencemos entre todos. Es un mensaje de Radio Argentina, AM 570. Seguinos en Instagram, @ADN Deportivo 2020 y Twitter, @ADN Deportivo 20. Bien, volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Estamos en Radio Argentina AM 570 y ya lo tenemos conectado a Juan Pablo Scarpinelli, quien es licenciado en psicología. Vamos a hablar sobre muchos temas que tienen que ver con la psicología y el deporte, la psicología y las redes sociales, y por supuesto en este contexto tan complicado en el que nos toca atravesar, el que nos toca vivir, e impensado para toda la sociedad, y por supuesto Argentina no es la excepción. Juan Pablo, te saludo, Nacho Genovar, aquí en la mesa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? Gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien.
La verdad, con los temas que mencionaba son todos bastante actuales, así que qué bueno que haya espacios donde podamos difundir y al mismo tiempo hablar. Creo que a veces la psicología se pone muy académica y tenemos algo para decir sobre estos temas, así que a medida que me vayas por ahí dando lugar, yo te voy contando algunas cosas que sobre estos temas viene pensando la psicología en un contexto de pandemia. Bueno, y te iba a decir, incluso es propicio arrancar sobre la psicología y la pandemia. Imagino que vos como licenciado en psicología estás atravesando también un momento complejo, ¿no? Para aconsejar, para llevar adelante no solo tu vida o las de tus familiares, sino también las de aquellos a los que te toca atender cada día. Sí, bueno, hay un dicho que yo lo compruebo, que la pandemia existe a nivel macro, a nivel global, pero después cada uno tiene su propia pandemia. Y eso hace que haya distintas, como para darle frente, si yo lo puedo hacer una analogía con una situación que nos pide, en el deporte está, ¿no? Una demanda de alto rendimiento, ¿no? Bueno, la pandemia nos trae una propuesta de alto rendimiento, de dar al máximo, dar lo mejor, salir adelante y salir exitosos de esta experiencia. Lo que yo me encuentro es que no todos tenemos los mismos recursos, ni psicológicos ni materiales. Entonces, ahí hay una misma demanda que es desigual en la forma de afrontamiento. Entonces, creo que hay distintas poblaciones, hay grupos que venían vulnerables, desde general, vulnerables en todo aspecto, grupos disgregados desde lo familiar, con dificultades económicas, digo como para decir algunas variables importantes que están en juego. Problemas de salud existentes, tratamientos psicológicos de larga data, a veces con medicación de por medio, y todo eso se precipitó en un marco donde se restringió el acceso mucho más a la salud. Por un lado por miedo, y por otro lado por falta de los profesionales de referencia, que han quedado también aislados. En nuestro caso, la psicología no fue decretada una disciplina esencial, y eso fue una herida narcisista, como dice el psicoanálisis, porque pensamos que íbamos a estar en la línea de fuego, y nos encontramos por ir laburando de nuestras casas, con algunas presentaciones por ahí en su momento al ministro de que, bueno, necesitamos colaborar. ¿Cómo no vamos a estar colaborando? Sobre todo porque hay estudios de que la línea, particularmente en la salud, la primera línea de combate debe tener una asistencia psicológica continua, porque si no los efectores se van quemando, van perdiendo el entusiasmo, eh, van perdiendo la capacidad de respuesta, o sea, se deteriora la alerta, cometen errores. Fíjense que el 30% a nivel global de los trabajadores de la salud se han infectado. Y uno de los motivos que se le puede dar es por causas psicológicas, no siempre por no tener los materiales, sino por estar cansados y sacarse los materiales. Hay un psiquiatra que hablaba del síndrome de Marvel, ¿no? Como no me importa nada y no me voy a contagiar y me expongo igual. Bueno, esos son como descuidos dentro del equipo, que es como a nivel de equipo, ¿no? de trabajo a nivel deportivo, ¿no? Cuando uno se corta solo, empieza a jugar, ¿viste? Y empieza a patear el arco de cualquier lado, o rompe un poco el circuito planificado, ¿no? Así que en ese contexto creo que, la verdad, estoy teniendo una carga en lo personal de muchísimo estrés de absorber y contener y paliar con lo que no está organizado. Yo creo que así como se organizó una cuarentena, habría que haber organizado también la forma de gestionarla, de cómo llevarla a cabo, más allá de saber cuándo se levanta y eso, ¿no? Por supuesto, agradecemos a FUSADE por la gentileza de haber contactado a Juan Pablo Scarpinelli, con quien estamos hablando. Juan, antes de ampliar un poco la mesa, te quiero preguntar, vos mencionabas cuando empezás a patear la pelota solo, ya pateas de todos lados y como que ya te agarra un poco la desesperación. Hablábamos con Claudio Morresi en la semana sobre los grupos de personas que se hicieron presentes en la plaza, un poco en consonancia con lo que vos decías, diciendo el virus no existe, esto no es nada. Si bien hay mucha relación política con eso, pero ¿se le puede relacionar con la psicología también? Mirá, ayer vi unas imágenes terribles de Estados Unidos. Y esto hay que asociarlo a un concepto que en el deporte circula mucho, que es el liderazgo. Si los estados o las autoridades o los referentes dan comunicaciones, que es de donde el líder habla, ¿no? El líder dicen qué es lo que comunica. Y si está comunicando odio, batalla, combate, amenazas, la gente reacciona. Tiene impacto directo en las personas. Y en Estados Unidos hubo una explosión a partir del abuso de autoridad y homicidio de este muchacho Floyd. Sí. Pero
cada vez que un líder no maneja bien, se genera un estallido social. Y eso puede ser un grupo humano más pequeño, puede ser una familia, puede ser un equipo de trabajo, puede ser un grupo de hockey, puede ser un grupo de rugby. Es decir, mientras no se puede, porque digo, también estuvo esta situación que por ahí me compartieron la semana del tenista de Guillermo Pérez Roldán, que después por ahí también me gustaría hablar, pero el liderazgo es clave acá. Si vos no manejás bien y no comunicás calma y paz, sembrás incertidumbre, despertás algo que está dormido y todos lo tenemos, la agresividad y el sadismo es propio de la especie humana. Eso Juan, creo que entonces, pasa. perdón, el problema son los líderes que toman como Sí. referencia ese grupo de gente. Sí. El discurso, cuando vos estableces en un grupo un discurso de competencia, de amenaza y demás, después pasan, esos discursos se transforman en prácticas. Por eso hay que desactivar discursos o reproducir discursos de odio, discursos de reivindicativos. Y toda esta gente sale a la calle, en el caso de Argentina, después de una semana de mucho discurso donde se pone Sí. en duda la cuarentena, donde se lo tilda de autoritario al presidente, que más allá de la opinión política, el muchacho se expone a cámaras y da cuenta con su persona, con sus estudios, justifica. Entonces digo, esa es la parte que puede ser que no quieras compartir la medida, pero la medida está justificada. Eso es lo que lo diferencia entre una dictadura y una medida de fuerza, que es por resguardo y tiene sus valores. Podemos mejorarla en 2 millones de aspectos, pero la medida, como también trabajador de la salud, hoy por hoy veo que también en la comparación con otros lugares, ¿viste? Digo, acá está la parte política, como decías Nacho, de que se utilizan momentos de desequilibrio como para poder meter la cuña y meter otros intereses. No sé si justo los de la plaza. Esos los de la plaza son los mismos que explotan. Yo vengo a trabajar mucho tiempo en cárceles y el conflicto con la ley. Y lo que aprendí, hay un autor que es un profesor actual, que es un capo, que es Domínguez Lostalo, que él es el asesor de la ONU cuando los adolescentes tienen conflicto con la ley. Él habla de vulnerabilidad sociopenal. La explico rápido. Que es por la forma en cómo te manejás, cómo te expresás, las pertenencias sociales y culturales de tu grupo, de crianza, del barrio, de la familia, vos tenés más o menos posibilidad de entrar en conflicto social con la fuerza de seguridad, con la policía. Es decir, la mayoría de las personas privadas de su libertad vienen de distintos sectores, no porque los sectores sean más peligrosos que otros, sino porque están dirigidos los controles a esos sectores, ¿no? Entonces, la gente que termina explotando es la gente seducida por el discurso que tiene un alto, como decir, un alto grado de vulnerabilidad sociopenal, que es la gente más impulsiva, la gente mal hablada, la gente que a la primera actúa. Entonces son utilizados de fuerza de choque. Eso es lo que me da pena, que la gente que sale a la calle con un discurso que no lo puede sostener, es la gente que por ahí está violando la cuarentena sistemáticamente, que no soporta el encierro. Y desde Tiene la más psicología, perdón, Sí. desde la psicología, ¿se puede hacer algo con esa gente? Y es el discurso. Si esa gente tiene si se... A ver, hay malestar y malestar. El tema es si yo escucho discursos que me habilitan para expresarme. Ahí está el problema. Hay que cambiar el discurso, hay que ver cómo comunican los líderes, hay que ver que esa comunicación vaya en una dirección de no fomentar más problemas. ¿Para qué quiero generar un estallido social? Aunque yo tenga Claro. razón, por ejemplo, yo creo sobre la salud mental, el ministro de Salud en todo el mundo, los ministros de Salud, algunos estados no se ocuparon, y los que se ocuparon privilegiaron el cuerpo sobre la mente. No tanto el cuerpo sobre el mercado que lo han llevado a esa discusión global. Para mi gusto, la salud mental está desmentida. Llevamos cerca de 350.000 personas fallecidas por COVID, más o menos, según la estadística. El mundo registra 800.000 suicidios anuales. Entonces, acá hay una cuestión. La salud mental está siendo desmentida en todos los ámbitos, no solo en el deportivo, en el político, en lo escolar. O sea, gente que va a un colegio y no tiene un psicólogo o una psicóloga en toda su formación. Que Juan, esto parecería que ya... Sí, y por ahí antes de meternos, perdón, Santiago Caruso te saluda. ¿cómo estás? Antes por ahí de meternos en el deporte, ¿qué análisis venís haciendo de
de los pacientes, a ver, un análisis un poco más global, ¿qué es lo que más les afecta de esto de estar encerrados? Bueno, para mí el encierro ya afecta psicológicamente y tuve la suerte de haber acompañado a muchas personas privadas de su libertad y ahí comprobé que el encierro afecta. ¿Y afecta cómo? Genera regresiones. Regresiones es, al no poder hacer las actividades de adultos, terminás comportándote con se llaman conductas aprendidas de tu infancia. Generalmente eso es la oralidad. Por eso la gente hace chistes, cocina o come y hace chistes sobre lo que come o lo que bebe. Porque es lo único que tenés a tu alcance y porque es una forma de paliar la ansiedad. Entonces, la ansiedad empieza a ser, hoy por hoy, un indicador, son dos caras de la misma moneda, el estrés y la ansiedad, así lo estudio yo, ¿no? Y la ansiedad genera movilización de conducta, es decir, a altos niveles de ansiedad o te genera cierta parálisis, cierta rigidez, ¿no? Y de ahí se puede saltar al ataque de pánico, que ha sido un motivo de consulta. El ataque de pánico es una sensación de muerte inminente que te agarra en cualquier lugar sin una causa real. Por lo tanto, la ansiedad, la única forma de reducirla es mediante lo que se llama drenaje. Imagínense un volcán y de pronto la única forma es empezar a como purgarlo, y la forma es purgar vía la palabra. Entonces, aquellas personas propensas en ansiedad o con situaciones o información ansiógena, ¿qué puede ser ansiógeno? Y que se va a terminar el mundo, que no hay un cura, que nos vamos a morir todos. Ahí viene el liderazgo de las comunicaciones de los estados, que la gente va a morir en las calles si salgo, o sea, ya hay un foco de ansiedad por la medida de encierro. Si yo a eso no lo reduzco con una información y una comunicación que dé tranquilidad, esa ansiedad va en aumento. Más también si se agregan pérdidas personales, pérdidas económicas personales, porque hubo gente que tuvo velorios en toda esta etapa, que fue muy compleja. Participé de un velorio online, fue una cosa como muy novedosa, muy rara. Había que poner un homenaje a la persona, o sea, y se ha modernizado en algún punto, lo cual descoloca lo que tenés que sentir, porque yo veía que había gente que hablaba en el velorio, y digo, esto no ocurre en la realidad, no están todos hablando, todos expresando con caritas, no sé, como una nueva forma. Esto me generó como rareza la nueva forma de sentir, que la tecnología nos trae otra forma de habitar el mundo, y las emociones van a ser las mismas, o sea, vamos a estar tristes cuando alguien se va, vamos a querer darle una palabra de aliento a alguien que está sufriendo dolor, pero mediatizado por la tecnología es como muy extraño. Juan Pablo, ¿cómo te va? Ariel Chita Ludeño te saluda. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Me imagino que dentro de las complejidades que están dentro de tu campo, está esta cuestión de la distancia también, porque la contención se complica demasiado cuando vos estás con un medio tecnológico en el medio y no cuando estás en el lugar, en el espacio-tiempo, con la persona al mismo, justamente compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo. Vos pensás, Ariel, que en Argentina, quiero también circunscribirlo a lo que es nuestra cultura, que es la que más le duele esto, porque en otras culturas los cuerpos tienen más distancia. Vos pensás lo que es que no te den un mate en un espacio de laburo. Vos entrás, hay una reunión y no te dan un mate. Para nosotros ya significa exclusión. O sea, Claro. estamos tan cargados en los vínculos interpersonales, de lo afectivo, del contacto físico. Imagínense, hay muchos hombres, varones en el mundo que no se tocan. Darse un beso es una cosa como de nada, más tirado a alguna enfermedad, como dicen, maldicen, ¿no? El argentino es muy del lenguaje gestual no verbal, ¿no? Y eso creo que lo extrañamos porque hace a nuestro bienestar. Es la forma en que nosotros tenemos de expresar afectos. Entonces, la sensación es no solo la distancia, como planteas, Ariel, sino es que a veces uno le falta no solo querer al otro, sino expresar que uno quiere. Esto se puede pensar como, me acuerdo de un paciente que se fue de viaje una vuelta, era un deportista, un ciclista, y cuando volvió me trajo un llavero. Yo digo, no era necesario, ¿viste? Había ido paseado. Me dice, ¿sabes qué? Yo estaba viendo a quién podía hacer un regalo y no tenía nadie. Y quería traer un regalo. Y digo, eso es la forma de amar, de dar, de entregar, ¿no? Y de pronto no tener la posibilidad de abrazar es como que queda inconcluso el acto afectivo. Te puedo llamar, y también me ha pasado con los amigos,
Y en algunos puntos yo me encontré que tan frío la pantalla que preferí no ir a los encuentros. Algunos me están pidiendo que vaya todo a los encuentros por Zoom, digo, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo, me parece que es como que nos reímos, ¿viste? Pero esto a mí se me hizo pesado por ahí, la falta de contacto físico. En lo personal creo que es algo que lo Y extraño. también te complica lo que es una parte esencial del trabajo de ustedes, que es la contención. Ujú. Y Sí, es muy físico, sobre todo, como bien lo puntualizabas vos, en el caso particular nuestro, pero ya en todo lo que es la cultura latina en sí, que es mucho más física que quizás verbal. ujú. Sí, todo. Yo creo que también el sentir que estás, es raro, ¿no? Pero el encuentro por ahí entre varones a veces se produce en escenarios que son también, que tienen cierto romanticismo, que puede ser el fuego, el aire libre, eh, el olor de algunas comidas, el catar, a mí me gusta el vino, ¿no? El catar vinos, olerlos y compartir copas y eso que hace a lo que se llama clima emocional, no está. Están las personas reunidas por la tecnología, pero no está el clima. Es como juntar una banda de buenos jugadores y vos le decís, jueguen, cada uno haga lo mejor de sí. Lo van a hacer, pero si no tenés el eslabón de enlace, que es el clima, que es la risa, es la mirada cómplice, eso, el equipo no funciona. Y a Argentina le ha pasado 1000 veces eso, que había pequeños grupos, que alguien decían que era el líder, pero no era el líder. Eh, Hoy faltan los climas, que es tan característico de lo latino, como decías, Ariel, y es el clima a veces los que nos sostiene. Hay gente que está en esos grupos en silencio. Hay muchos amigos y conocidos que van a los espacios simplemente a mirar. Y miran, y miran, y miran. Y vos decís, ¿qué hace? ¿Se aburre? ¿No habla? No. Disfruta del clima, disfruta de estar contenidos en esa red, disfruta del ida y vuelta de anécdotas. Y creo que eso yo no lo puedo suplir como profesional, ¿no? Tendría que hacer grupos. A ver si esta cuarentena vamos a decir, se prolongara mucho más tiempo que este año. Capaz que tendría que promover un espacio así, Ariel. Una especie de... El otro día vi un mago haciendo trucos, me llamó muchísimo la atención. Pero después vi, cuando mostró las capturas, que lo que generaba el mago en esas familias que estaban ahí, o en dos familias aisladas, era el eslabón de enlace de los climas. Era un animador, como uno no está del todo con humor, aparece alguien con cautela y con mucha técnica, y hacía reír a 3 o 4 familias por Zoom. Y yo, ¿por qué está laburando el mago online? Me pareció una locura, ¿no? Pero, porque digo, acá está haciendo el eslabón de afecto. Está juntando dos grupos, le está generando una novedad a la rutina, esa es otra, ¿no? Claro. Rutinas que son interminables, son iguales. Primero cuesta armar la rutina, y después lo que tiene la rutina que mata todo. Entonces hay que buscarle como alternancias que también estamos restringidos. ¿Cuál es el día que no trabajas, por ejemplo? Vos decís, bueno, trabajo. Bueno, hoy no trabajo, que sería como el domingo o el sábado. Es como todo medio parecido. Juan, ahora sí me quiero meter un poco en el deporte. Bueno, te vi que hiciste un análisis medio por arriba de la selección argentina y el tema de los líderes. No te quiero comprometer a hablar eso, sino que desarrollar un poco el líder que no es líder. Ujú. Citaste. Bueno, el gran problema de Argentina, para mi gusto a nivel futbolístico, y esto con respeto a todos los que son futboleros que me pasan el trapo y saben, yo me gusta opinar, pero trato de consumir lo justo Sí, y un necesario de análisis información. psicológico te pido, ¿no? Mirá, creo que en el último tiempo lo que se ha reunido en la selección argentina, particularmente en fútbol, tuvimos la buena y la mala suerte de tener excelentes jugadores en el mismo puesto. Y eso trajo un problema. Porque yo pienso en la Argentina del 86. El Maradona que sobresale ahí es un Maradona que está acompañado por personas que tenían mucho menos brillo, pero que trabajaban colectivamente de una forma mucho más prolija que la Argentina de los últimos años. Más prolija desde la humildad, desde el poder compartir y saber quién tenía una capacidad de dar. Porque digo, no hay duda de las diferencias que hace Messi en el equipo respecto a lo que puede dar. Ujú. Y lo que entrega, ¿no? Eso yo no lo voy a poner nunca en duda.
me gustan los dos, y esa discusión es como ahora, ¿no? Como la salud o el dinero, son callejones sin salida, ¿qué quieren que les diga? No quiero llevar la polémica de la mesa a estos temas, ¿no? Pero creo que lo grupal estaba laburado, y todavía nos está faltando para manejar estos grandes jugadores, con también grandes orgullos, porque cuando a alguien le va bien, no está mal que se la crea, porque es a partir de que se la crea, se la cree, que hace esa diferencia, que se anima a hacer un paso más, que se anima a hacer la destreza que no está haciendo el resto. Yo creo que nos está faltando realmente un buen liderazgo en la selección, alguien que pueda negociar y mediar intereses y que pueda realmente reunir estas partes de excelentes jugadores para generar algo más, que es más que la suma de las partes, que es un grupo de trabajo, y cuesta, me parece que ahí está el punto, no podemos generar un grupo de trabajo y contamos con Messi, es verdad, pero también Messi es un obstáculo respecto a armar lo colectivo, porque es brillante en lo que hace, pero hay que ver que lo que despierta jugar con él y los límites que pone a nivel comunicacional en el liderazgo. ¿A qué voy con esto? Que el mejor liderazgo que yo propicio es un liderazgo compartido. Hoy por hoy ya no se vende la idea de un liderazgo de un caudillo que vaya para adelante, ¿sí? O que haya un líder histórico que tome decisiones de las más difíciles y las absorba de manera unipersonal. Va cambiando el paradigma, no lo inventé yo. Por ejemplo, en el colegio, imagínense los directores y las directoras de escuela, que tenemos toda esta representación de los que tienen autoridad y los que no tienen autoridad. Hoy por hoy se ha diseñado, me parece que es prudente, consejos asesores de convivencia. Eso asesoran cuando hay un problema disciplinario, asesoran a los directivos en qué sanción, qué otros métodos alternativos de resolución de conflictos hay. No queda expuesto el director o la directora tomando una medida aislada. Bien, esa idea de trabajo colectivo en los momentos de resolución de conflictos debería también ser algo a nivel deportivo. Tendríamos que pensar un cuerpo técnico o un equipo de trabajo con también figuras visibles en eso. Puede haber hasta profesionales, y creo que ese es el trabajo que vengo haciendo, de poder incluir no solo un liderazgo de alguien reconocido, que siempre decís, bueno, está de técnico tal, mira la carrera que tiene y los logros que tiene. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo acompaña? ¿Sí? Hoy por hoy yo estoy pendiente más que se armen duplas de trabajo o tríos o equipos que haya una persona efectiva. Esto lo traigo de la aeronáutica. Dicen que manejar un avión es muy complejo para una sola persona. Por eso hay dos. Y por eso la cabina se empieza a cerrar, porque se confía que esos dos hagan lo mejor para toda la tripulación. Esa medida de seguridad que yo la traslado a los campos deportivos como seguridad psicológica, que es la capacidad de poder expresarte, comunicarte sin sentirte amenazado, ni sentir que van a desprestigiarte o que te van a ridiculizar, que son los grandes frenos que tenemos cuando tenés que mostrar alto rendimiento. Que vos no te autorices a hacerlo, ¿cómo te saco ese obstáculo? Si vos no querés arriesgar por el miedo a los ojos del otro. Bien, Juan, no nos queremos exceder mucho más del Bien, tiempo que tenemos. La verdad que la charla está muy buena. Así que propongo ir a estas presiones que ejercen los padres sobre los deportistas ya desde chicos. ¿De qué manera termina repercutiendo en la vida de aquellos chicos? Y este tema que yo particularmente tenía un medio de fútbol infantil y la verdad que veía mucho como el tema de los padres y pareciera que se están desquitando todas las presiones de la semana, como uno le llama, justamente en el partido del nene. ¿puedo romper un poco esa idea, Santiago? Sí, Porque yo obvio. creo que quedan expuestos esos 3, 4 personas, ¿no? Hasta vi carteles de no le grites a tus hijos, ¿no? En algunos espacios deportivos. Pero son los mínimos. Tengo mis dudas que sea la mayoría. Porque después hay un 80% de padres en silencio que son los que le compran los botines y hacen la prioridad en la familia, los que van todos los días y los trasladan, los que le preparan la vianda, los que le planchan la camiseta, los que lavan las camisetas de todo el equipo. Y esos son silenciosos. Entonces, yo no le caería a los padres o a las familias, porque también me han pedido en algunas actividades que demos charla para los padres. Y yo creo que hay que contener a las familias, porque a veces es
el deporte la posibilidad del ascenso social del grupo. Entonces entiendo lo que se empieza a cargar al jugador, porque es real, porque va a pasar, porque no hay otra forma de subir. ¿Sí? Está interrumpido el ascenso social según los sociólogos en Latinoamérica hace 30, 40 años, está detenido. No es que porque trabajás cambiás de clase social. El fútbol, por ejemplo, o algún deporte individual, tiene la posibilidad de que grupos vulnerables socioeconómicos logren un ascenso social. Discutamos qué es el ascenso, si el ascenso es asumir más capacidad de consumo o mayor capital simbólico, más conocimiento, más cultura. Discutible, ¿no? Es discutible, porque hay gente que asciende desde lo económico, pero después no se codea con gente ilustrada. Y ahí tenemos contraste donde vemos a alguien muy millonario que está reunido tomando cerveza en la esquina. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Pero bueno, vamos al tema este. Yo creo que son un mínimo de padres que hay dos cuestiones heavy acá. Si lo estás haciendo en público es porque en privado es mucho más. ¿Bien? Entonces la persona, así como las redes sociales, hay crímenes que se están averiguando porque uno sube la captura de pantalla de lo que está haciendo, que esto es psicológicamente como muy raro, porque vos estás haciendo un crimen y después te estás filmando que le estás pateando la cabeza al otro, y después de decir, che, lo rematamos, vos mismo vas generando tu proceso penal. Los padres que están agarrados en alambrado gritándole a los pibes, debería en los clubes haber un comité de ética y de derecho de admisión y ese padre no entra más. Eso ya es un delito a esta altura. No es padre comprenderlo al pibe. No, flaco, tu conducta no es válida ni para un hijo, ni para un desconocido, ni como entrenador, ni como marido. O sea, esos tipos que son contados con la mano son 24 horas o así. Entonces, tenemos un tipo disruptivo en un campo donde no puede generar eso. Y no puede generar el factor contagio, porque después tenemos esos que son, como decía hoy, vulnerables sociopenales, que son tipos impulsivos, todos, que escuchan al otro y que por ahí entran y le pegan al árbitro, o que le están comiendo el coco diciendo, este árbitro va para atrás, este árbitro va para atrás, y el flaco de la noche a la mañana cruza y le pega al árbitro, y no tenía premeditado pegarle o insultarlo, pero se comió el discurso del otro que pudo influenciarlo. Así que por ese lado yo creo que hay que hacer una sanción fuerte, no sé si darle tanta tela de análisis. El tipo que se violenta en público es un tipo que merece a un tipo de sanción. Básicamente no estar en el espacio. Juan, te agradecemos el contacto, sabemos que tenés que irte a trabajar. Gracias por esta charla y te comprometemos a las próximas semanas poder tener otra más para seguir ahondando en estos temas. Perfecto, Nacho, Santiago, Ariel, aquí a disposición. Gracias por el ida y vuelta y bueno, espero que ande muy bien. Un abrazo, Juan. Gracias, Juan. Abrazo. Bien, ha pasado Juan Pablo Scarpinelli, gentileza también de FUSA, de agradecer, por supuesto, a dicha institución por acercarnos e invitar a Juan Pablo para que charle con nosotros sobre psicología y, por supuesto, sobre psicología deportiva, que es un tema que nos toca de lleno, que nos toca de muy cerca, y más en este contexto tan complicado en el cual estamos viviendo. Hemos hablado entonces con Juan Pablo Scarpinelli, licenciado en Psicología. Hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo por Radio Argentina.
Bien, volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y ya nos vamos a meter con la columna de género y deporte. Ya la veo allí a Eli Acosta, con invitados. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Nacho, hola a todo el equipo, ¿cómo andan? Bien, tenemos a los invitados del día, que son los padres de Micaela García, Yuyo por un lado, Néstor le dicen Yuyo, Andrea por el otro. Antes que nada, bueno, agradecerles el contacto, que estén aquí prendidos. Es un placer, es un honor. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sí, ayer fue un día de muchas entrevistas, por el día de 3 de junio, así que bien, con mucha emotividad, todo lo que es estos momentos de nuestra lucha. Siempre nos trae muchos recuerdos buenos, pero emocionalmente nos agota un poquito, pero orgullosos de nuestra negra y más en esta área que ustedes están, el deporte. Mica amaba el deporte, estuvo mucho tiempo en Buenos Aires compitiendo, y bueno, nosotros, quieras o no, somos de una familia de deportistas, así que le agradecemos realmente que nos hayan convocado para esta charla. A ustedes por estar presentes y sabemos lo que habrán recibido ayer de mensajes respecto a la conmemoración del 3 de junio. Ella era una militante de Ni Una Menos, así que seguramente es una fecha en la que también se la recordó mucho. Vamos a estar hablando en esta temática específicamente, ¿sí?, sobre la ley Micaela, en qué consiste, cuándo se promulgó, quién era Micaela, ¿sí? De qué sirve para qué sirve realmente esta ley, la importancia que no solamente se aplique en los organismos del Estado, sino que vaya llegando a todas las áreas, ¿sí? Que tenga realmente un alcance en la cual la ley Micaela sea aplicable para todo, incluso hasta en los clubes de fútbol, que es lo que ahora también se está empezando a tocar el tema, que también vamos a hablar un poquito de eso. Para que se entienda, la ley Micaela se estableció como una capacitación obligatoria, ¿sí?, en la temática de género y violencia de género, de aplicación obligatorio para los 3 ámbitos del Estado, ¿sí? Hablamos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ¿bien? El INAP es el portal justamente donde se dictan este curso virtual. Por el momento es por campus virtual, ¿no?, a raíz de esta pandemia. La idea es que justamente después los cursos sean de manera presencial, ¿sí? Es una ley que se promulgó a principios del 2019, ¿sí? Se había empezado a debatir a partir del 2018, después, bueno, tuvo un par de frenos en el medio, ¿sí? Dentro de la Cámara lo frenaron, se trabó un poco a partir del caso de Fardín, ¿sí? Como sabemos, a partir de que se dio a conocer el video, eso fue como un puntapié para avanzar con el proyecto, que finalmente en el 2018 se terminó aprobando, y en el 2019, con la Ley Nacional número 27.499, se promulgó. Obligatoriedad hablamos porque es de cumplimiento obligatorio. Esto quiere decir que hay sanciones severas en el no cumplimiento o en la negación por parte de esta capacitación. Así que es sumamente importante que esto realmente se entienda, ¿sí?, la importancia de esta ley, que está dado precisamente para tratar el tema de la sensibilización, ¿no? O sea, así como hoy se habla del tema de la visibilización, en este caso es fundamental resaltar la sensibilización que justamente esta ley viene a aportar. Porque nosotros hablamos de que uno puede tener toda la formación del mundo, puede tener un máster, puede tener un posgrado, puede tener todas las técnicas, pero si realmente no hay, o hay una cero perspectiva de género para los ámbitos de aplicación en este tipo de casos, se cometen errores que justamente terminan en esto, ¿no? En pagando la vida de una persona inocente, como en este caso la de Micaela. Primero, decir que ya desde el año pasado
Hay una movida interesante adentro de los clubes de fútbol, los clubes grandes. San Lorenzo fue el primero de los clubes que empezó a hablar el tema, pero también lo hizo River, también en Vélez. Nosotros, dos hermanos de Micaela, el año pasado jugaron al vóley en Vélez, este año uno de ellos también, el otro se fue a Ferro por una cuestión deportiva, pero los dos estudian en el Instituto de Vélez, uno en el terciario y el otro en el secundario. El año pasado en Vélez hicimos una actividad desde la fundación en el tema de género en estos institutos. Este año estábamos convocados para hacer algo en el área deportiva. Se firmó un contrato a un jugador de fútbol en Vélez, donde hay una cláusula que dice que si tiene alguna actitud de violencia de género, porque tiene antecedentes en su seno familiar, el contrato se cae. Y creo que estas cuestiones son las cuestiones que van avanzando a una velocidad interesante. Hay resistencia, pero por otro lado hay una decisión muy fuerte de que estas cuestiones se tengan en cuenta, surjan iniciativas en este sentido. Tenemos pedido, en el caso concreto mío, tengo un pedido para hacer una instancia de capacitación en Racing, y la cuestión viene muy bien en todos los ámbitos de la sociedad civil, no solo en el Estado, porque la sociedad ha adoptado la ley Micaela como una herramienta para avanzar sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos del resto de la identidad de género. Y en el ámbito del deporte lo que se ha visto y la sociedad ha valorado mucho es las selecciones argentinas de los deportes colectivos de mujeres, plantando bandera ante las diferencias que hay en las realidades deportivas de los deportes, del mismo deporte, para hombres y para mujeres, el apoyo en dinero, el apoyo en publicidad y en todo este tipo de cosas, y nos parece interesante este avance que hay respecto de la temática. Y bueno, seguramente Andrea le va a contar un poco cómo era de chinchuda Mica y cómo era de rebelde y siempre empujando, como ha trascendido de ella, siempre queriendo una sociedad mejor. Ella también quería que nuestra familia tuviera acciones concretas y cotidianas en relación a la temática de género, y obviamente el que recibía más reclamos de toda la familia era yo, por una cuestión generacional y por una cuestión de hombre. Bueno, Micaela era, como dice Yuyo, muy chinchuda. De mañana tenías que esperar después que se levante como una hora para hablarla, porque si no era imposible de su mal humor que tenía. Pero de una vez que después que estaba de esa horita que pasaba, ya no, era un cohete, todo el día andando, todo el día yendo para un lado, para otro, siempre, bueno, ella hasta los 15, 16 años hizo gimnasia aeróbica de competición, entonces eso le requería un entrenamiento diario de 6 a 8 horas, que lo hacía en Concepción del Uruguay en forma sola, porque este deporte no hay en la ciudad. Sí, hacía un complemento para poder estar con alguien de gimnasia artística, entonces era como tener a alguien con quien estar, y siempre era muy ordenada en sus horarios, porque si no, no le daba el tiempo para poder ir a la escuela, porque podía hacer deporte, pero yo jamás le perdoné o sea, no que le perdoné, sino que la escuela era lo primordial, tenía que estudiar, ir a la escuela, no importa que ella a veces venía casi todos los fines de semana, iba a Buenos Aires, después de agosto, siempre porque las competencias son casi todos los fines de semana allá, o en distintas partes del país, no tanto porque no es un deporte muy conocido, así que ya a veces llegaba a 4 o 5 de la mañana y a las 7 tenía que estar levantándose para ir a la escuela, 7:30 estar en la escuela.
En eso sí, y bueno, en eso sí siempre fui estricta de que la escuela no se abandone, no exigirle notas, sino que sea alumna regular. Y bueno, pero Bueno. ella, su exigencia era mayor, fue muy buena alumna, excelente alumna, así que se destacaba en eso, y lo que más rescatamos nosotros de Mica, que vemos con respecto a quienes hoy están, la mayoría de sus compañeros de militancia o de escuela secundaria que están con nosotros en la fundación, es la responsabilidad que tiene. Mica empezaba y lo terminaba, en cambio hoy los chicos vemos que a veces por quedarse a dormir, porque tienen que rendir, porque están mal, porque algo, no van y hacen una actividad o no avisan, que esa es la diferencia que tenemos con Mica, pero bueno, no podemos exigirle a todo lo mismo. Así que bueno, y Mica odiaba su nombre, Micaela, por eso cuando le pusieron la negra, le empezaron a decir la negra, ella siempre decía, Micaela la Negra García. Pero, ¿por Bueno. qué era? Porque yo de mañana, todos los mañanas despertaba, empezaba y después le gritaba, entonces odiaba el nombre. Sí, pensar que hoy ya es muy es, buena compañera. ¿Cómo? pensar que hoy ya es, No entendí. pensar que hoy ya es como su sello registrado, ¿no? La negra se convirtió en semilla. Ya es una frase instalada en la sociedad, hoy es la negra, ya la sociedad la adoptó así. Yo, Néstor y Andrea, Sí, perdón, no quería interrumpir, pero quería hacer una consulta respecto de la ley, que más allá de la capacitación en perspectiva de género para la clase política y los diferentes sectores, quisiera preguntarles por la importancia que tiene en los clubes de barrio, ¿no? Porque son, me parece, los que terminan, son como la base de la sociedad, al menos en mi visión. Sí, en realidad los clubes de barrio, por lo que conocemos, todavía es muy poco. Sí, en los clubes en donde jugaban sus hermanos, acá en Colón, en el Club La Armonía, hay una cuestión más de carácter afectivo que priorizando la temática, como una deuda, como una valoración a nosotros como familia, digamos, porque es lo que siempre destacaron, pero me parece que todavía los clubes de barrio es una cuestión que no es de las urgentes, digamos. Las urgencias, los clubes de barrio la están pasando muy mal económicamente, necesitan demasiado apoyo y por ahí las necesidades prioritarias pasan por esos lugares, digamos. Pero como todo, en algún momento esto va a llegar. Si bien por ahí no los clubes de barrio, pero los clubes grandes tienen las peñas distribuidas en todo el territorio nacional. River y Boca tienen esas peñas por todos lados, y las peñas sí han adoptado más la cuestión, hasta en las organizaciones de un viaje a ver un partido de fútbol, se va metiendo el tema de la temática de género. La verdad que nosotros somos muy... la semana pasada, digamos, a raíz de que hace 2 semanas la última provincia que faltaba adherir a la ley, que era Tucumán, adhirió, y hoy las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires han adherido a la ley Micaela. Nos hicieron un montón de reportajes y por ahí lo que los periodistas y las periodistas manifestaban era por qué se había demorado, algunas provincias habían demorado un montón de tiempo la adhesión, qué era lo que pasaba en esos lugares, estaba un montón de cosas. Y yo la verdad que me gusta mirar las cosas en perspectiva, y manifestaba que si a mí me decían en enero del año pasado, cuando bien decía Elisa que en enero se promulga la ley, me decían que a esta altura iban a estar las 24 provincias de nuestro país adheridas, yo no lo hubiese pensado ni en el más optimista de los escenarios. Es más, pensé que había provincias que no iban a adherir.
Y hoy que todas las provincias estén adheridas, que aproximadamente 500 municipios a lo largo y a lo ancho de nuestro país hayan adherido a la ley Micaela, es algo, la verdad que histórico, como nos dicen en todos lados que vamos, respecto de la ley. Dice, nunca en la historia de nuestro país hubo una ley, una herramienta como la ley Micaela, que fuera adoptada por los 3 niveles de Estado, nacional, provincial y municipal. Y en el corto tiempo que se ha hecho todo esto. La verdad que, como decía Andrea, Micaela soñaba muy en grande, todos sus sueños que tuvo en vida logró hacerlos realidad, al menos de manera parcial, pero casi total. Pero no esperaba sentada que eso ocurriera, digamos. Todos los días se levantaba y salía a buscar que esos sueños se hicieran realidad. Y seguramente todo esto en algún momento ella lo soñó. Y hoy hay un país un Estado, en sus 3 niveles de jerarquía, digamos, que están interesados en implementar la ley. Y bueno, creemos que al lugar donde está, Micaela está feliz del lugar donde está, de lo que está sucediendo. Vos recién, Daniel, decías algo Sí, Elisa, sumamente importante, y que creo que también era uno de los lemas, ¿no?, que tenía Mica. Ella reivindicaba mucho en lo que era lo social, estaba plasmado en ella, militaba desde el feminismo diariamente, y yo escuchaba que una de las frases que ella decía era de que para hacer grandes cambios, ¿no?, uno tenía que hacer el bien desde su lugar, y que cada uno aportando algo bueno a la sociedad se podía construir un mundo mejor. Y creo que esta frase lo tienen plasmado hoy en la pared de la casa, ¿no? No sé si es en el dormitorio donde lo tienen, pero esta frase está arraigada a ella, ¿no? Es como el aprendizaje que ella le dejó luego de la partida. No, lo que vos decís, no, eso básicamente así no lo tenemos, está en una pared de la fundación, que es como una pared que sostiene toda la casa donde tenemos la fundación. Es que si a un chico de bajos recursos le damos un sueño, ese chico va a ser mucho más feliz, una cosa así, que ella lo decía en distintas formas. Sí, pero eso era lo otro, que algo que ella nos decía siempre, de que si todos hacemos bien lo que nos corresponde, vamos a tener una sociedad mucho mejor. Y bueno, por eso nosotros apuntamos a eso, a que cada uno sea responsable en su ámbito, ya sea en su casa o donde esté, y no, o sea, no necesariamente tenés que estar en los 3 poderes, como yo siempre digo, no necesitas estar tanto en la nación, provincia o municipio, estar ahí, sino también lo podés hacer desde tu casa, o por ejemplo de los clubes. Pero los clubes, si son de barrio, como decían, al estar en un municipio, muchos clubes de barrio pertenecen al municipio. Entonces, también les va a llegar esto de hacer de la ley, también se va a comenzar a impartir. La medida que se avanza con la información, ¿no?, y la sensibilización se produce, ¿no?, este empoderamiento, se progresa hacia la igualdad justamente de oportunidades, que es lo que busca esta ley. ¿Ustedes creen que toda esta ley, que sirve para capacitar justamente y dar herramientas, si se hubiese aplicado a la justicia entrerriana previo a que pasara esto, quizás hubiera cambiado algo? Sí, no, y no solo la justicia. Hubo 3 situaciones puntuales donde intervinieron agentes del Estado sin perspectiva de género, porque la ley Micaela en definitiva lo que busca es que los agentes del Estado tengan perspectiva de género para tomar sus decisiones de manera transversal y en todas las políticas que el Estado define, no solo la política de género. Pero sucedió que Micaela se encontrara con Sebastián Wagner, que hoy está cumpliendo condena por violación y femicidio de Micaela, cadena perpetua, por eso.
con Micaela el 1 de abril de 2017 se debió a varias cuestiones. Primero, a que Sebastián Wagner fue acusado por violación a tres mujeres. A dos de ellas los juicios, que eran independientes, se unificaron, se resolvieron en un juicio abreviado, donde intervino un fiscal sin perspectiva de género, un juez sin perspectiva de género, que le dieron muy poquititos años de condena. Esto hizo que en el momento que sucediera el hecho de Micaela, por haber tenido pocos años de condena, estaba en condiciones de solicitar la libertad condicional, una libertad condicional que le otorgó un juez de ejecución de pena, Carlos Rossi, al cual se le hizo un jury que salió negativo, y salió negativo también porque hubo personas sin perspectiva de género que lo restituyeron en su cargo anterior. El juez Carlos Rossi tenía 7 informes negativos del servicio penitenciario de la provincia del área de la psicología, y ningún informe a favor, y todos los informes le decían de que si lo dejaban en libertad iba a volver a violar. Y sumado a esto, ya saliendo del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, el papá de una nena fue a radicar una denuncia el día anterior a que sucediera lo de Micaela, de que Sebastián Wagner había intentado abusar de su hija. Y no se le tomó la denuncia, porque la jueza no estaba en la ciudad, se le pidió que volviera el lunes. Sebastián Wagner tenía un domicilio constituido en el cual vivía, por lo tanto, si se le hubiese tomado la denuncia y estando en libertad condicional, esa noche hubiese estado en la comisaría y no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela. Entonces, cualquiera de estas 3 decisiones que el Estado tomó a través de sus agentes hubiese sido con perspectiva de género, que es lo que busca en los agentes del Estado instalar la ley Micaela, hoy seguramente nosotros no estaríamos hablando con ustedes, y tal vez estaría hablando Micaela con ustedes como entrenadora de algún tipo de deporte, porque estaba por recibirse de profesora de educación física. Sí. Perdón, Eli, Yuyo, André, metiéndonos un poco en este tema, ayer leía la noticia de que el fiscal Fernando Rivarola calificó de desahogo sexual una violación a una chica. ¿Qué les produce todo esto? Digo, porque estamos hablando un poco de la ley Micaela y surge justamente esto en el día de ayer. Sí, en el día de ayer estuvo eso, estuvo también otro fallo donde un juez en su sentencia felicita a la madre de una nenita, que a su vez fue mamá, y suponiendo que esa mamá, que todavía es una niña, está feliz de tener un hijo y qué sé yo, porque no se le permitió el aborto que hubiese correspondido en estos casos, digamos, pero esa actitud de felicitaciones, de cosas en una sentencia, es como poner el dedo en la llaga, digamos, para estas cuestiones. El camino que hay que recorrer es largo y lleno de obstáculos. Esa es la realidad, pero afortunadamente hay un montón de mujeres fundamentalmente que como Micaela, que luchan y que van corriendo esos obstáculos del camino para poder tener una sociedad más inclusiva, que incluya a las mujeres, que incluya a las identidades de género disidentes, no binarias. Creo que vamos en un camino y se definió una línea que no tiene retorno, dependerá de la capacidad de la sociedad y la capacidad del Estado de con qué velocidad se avanza en este sentido, pero nosotros no tenemos duda que esta línea trazada no hay vuelta atrás. Llevará más tiempo, llevará menos tiempo, pero esto va a suceder. Está sucediendo. Bastante, hace un ratito, Aníbal, respecto a cuando uno presenta, ¿no? ¿Por qué la perspectiva de género es importante? Y justamente
no solamente sirve para erradicar, sino como este tema de prevenir, ¿no? Porque vos pensás que hay muchos casos de chicas que se acercan a las comisarías, hacen una denuncia, ya sea por violación o por abuso, y es increíble cómo baja la cantidad de casos cuando después presentan la denuncia a cuando después se termina consumando el hecho y termina siendo un asesinato, cuando recién ahí, ¿no?, empieza todo el proceso de investigación. Porque las chicas justamente van a la comisaría y no se sienten el apoyo, ¿no?, cuando hacen la denuncia, no se sienten contenidas, no se da ese espacio de contención, que es sumamente importante para estos casos. Todavía existe como esta violencia sexista, ¿no?, dentro de la policía, que creo que también ahí es donde tiene que estar el foco, ¿no?, en que esta capacitación realmente se dé para que se empiece desde ahí, desde que la mujer, cuando se sienta a hacer una denuncia, realmente pueda sentir ese apoyo del otro lado y la tomen con la seriedad que corresponde. Sí, acá hay un problema de base, digamos, que en las carreras de abogacía estas cuestiones no se estudian ni se ven, entonces se forman abogados con una lógica que ha venido cambiando. En todo lo que sea derecho internacional, estos casos, porque más del 80% de los casos de los feminicidios que ocurrieron el año pasado fueron perpetrados por la pareja de la víctima, por la expareja o por un familiar. Y en el seno de la privacidad, donde no hay testigos, donde el caso se tiene que armar a partir de indicios o de pruebas indirectas y no de pruebas directas. Entonces, en el derecho internacional, para todas estas cosas, es fundamental la creencia en el relato de la mujer. Y la verdad que cuando una mujer que sufre violencia acude al Estado, el Estado generalmente, más del 90% de los casos, la pregunta que le hace a esa mujer es: ¿qué fue lo que hiciste vos para que te dejaran la cara así como te la dejaron? Entonces, una responsabilidad que tiene el Estado de garantizarle a las mujeres una vida sin violencia, que la tenemos como Estado en 1994, a firmar la Convención de Belén do Pará, el artículo 7, Argentina se comprometió a través del artículo 7 a garantizarle a las mujeres una vida sin violencia. Que el Estado le garantice a la mujer una vida sin violencia. Al decirle esa frase, lo que le está diciendo el Estado, que habla a través de su agente, es: vos tenés la responsabilidad de cuidarte. No yo como Estado de cuidarte a vos, sino al decirle qué hiciste vos para que te pasara lo que te pasó, le está diciendo la responsabilidad de cuidarte es tuya, cuando en realidad es todo al revés, digamos. Y las propias abogadas defensoras, los abogados defensores, no tienen muy en claro esta cuestión, que tienen que armar un caso a través de crear un contexto con un montón de indicios y pruebas indirectas y convencer a un fiscal y convencer a un juez de que tiene que resolver las cuestiones en función de un derecho internacional y de un montón de jurisprudencia internacional y nacional, que también la hay, a tener en cuenta estas pruebas indirectas. Porque en estos casos las personas que apelan y llegan a la Corte Suprema de Justicia, o llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o llegan a la ONU, como pasó la semana pasada, un caso de la CEDAW, terminan teniendo una resolución favorable para la víctima. Pero ¿después de cuántos años? Muchas veces después de 10 años. Entonces, ese camino de exigir justicia para familiares de víctimas es muy costoso, muy doloroso. Ir a golpear puertas que suelen estar cerradas, ir a golpear puertas donde se recibe más violencia aún de la que recibió una hija, de la que recibió una hermana, que un agresor le quitó la vida. Creo que esas cosas son las que hay que cambiar, y a lo que debe apuntar la ley Micaela, que el Estado empiece a actuar de manera
diferente, y no de una manera que no esté contemplada en las leyes. Está todo contemplado en las leyes, el derecho internacional, el derecho nacional, las leyes están. Lo que falta es que las personas que las aplican deciden mirarlas parcialmente y con su propio criterio. Por eso es tan importante la perspectiva de género en los agentes del Estado. De que empiecen a resolver las cosas con perspectiva de género. Nosotros nos parece que la ley Micaela es prioritaria en las máximas autoridades y prioritaria en aquellas personas que están en la atención al público, a través de un teléfono, a través de una ventanilla, a través de un escritorio, que son las que tienen las primeras intervenciones respecto de esta situación. Néstor, André, les quiero agradecer este contacto. Seguiríamos la charla, pero nos estamos quedando sin tiempo. Seguramente en las próximas semanas los volvamos a molestar. Gracias nuevamente por haber charlado, por haberse tomado unos minutos y por la fuerza que tienen en el día a día. Un abrazo grande. Muchas gracias. No, gracias y en todos los ámbitos tiene que penetrar esto y la verdad que fuera de lo que es el ámbito político no nos convocan a muchas entrevistas en este sentido, así que nos pareció interesante. Siempre solemos estar uno de los dos y como nos pareció tan interesante, estamos los dos acá de este lado, porque aparte, como decía Andrea, somos una familia de deportistas. Sí. Los dos hicimos deporte. Andrea, Micaela, sus hermanos, y de manera generalmente bastante destacada, digamos, y amamos el deporte. Sí. El televisor, cuando se puede, está prendido con algún Está muy bien. deporte, generalmente de conjunto, lo que más nos gusta. Bien, han pasado por aquí a través de ADN Deportivo, el programa de la Confederación. Eli, gracias por la columna. Te despido rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Seguramente la semana que viene volvamos a estar en contacto. Pausa cortita y a la vuelta seguimos aquí con ADN Deportivo.
Arrancamos el cierre ya de ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Aquí estuvimos en Radio Argentina, AM570, por supuesto en el 90.1 en Río Cuarto, en el 105.5 de Puerto Madryn. Un lindo programa hoy, muchachos. La verdad que sí, con muchas reflexiones para dejar, para analizar, para poder volver a escuchar inclusive, repasando cuestiones que tienen que ver con el género, con la psicología, con el deporte, y obviamente en una semana en la cual tratamos de concientizar sobre diferentes aspectos. Espero que les guste a ustedes tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Muy contento del programa que salió hoy. Bueno, como suelo decir, a lo largo de la semana va a estar difícil redoblar la apuesta. Mañana, el último día, trataremos de estar a la altura de lo que fue hoy, bastante elevada. Pero bueno, contento, muy contento. Nos vamos, nos despedimos mañana a las 4. Aquí la cita, como siempre, en Radio Argentina, en las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Gracias por haber estado hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau.